Buenos días de nuevo, jóvenes de grado sexto. En la clase del día de hoy vamos a continuar con los tipos de movimientos que hay en la física. ¿Listos? El día de hoy vamos a ver los tipos de movimientos según su velocidad. Les recuerdo, lo que está en el video debe estar escrito en el cuaderno de física. Primero vamos a copiar la fecha, hoy es 13 de mayo del 2020 y el propósito es identificar los tipos de movimientos según su velocidad. Entonces, en la clase pasada nosotros vimos los tipos de movimientos según su trayectoria, ¿verdad? Los vimos a través de un video animado y en ellos estaba el movimiento rectilíneo, que es en línea recta, ¿cierto? El movimiento curvilíneo, que es cuando se usan movimientos circulares. En el primer ejemplo tenemos el movimiento circular, ¿cierto? Que es cuando se generan círculos a través de un movimiento. El movimiento elíptico, que es cuando se genera este estilo de una elipse, ¿cierto? Estilo como la órbita de un planeta. El parabólico, que es el que inicia en la parte baja, se eleva y vuelve y cae por efecto de la gravedad, ¿cierto? Este tipo de movimientos lo podemos ver en los elementos de artillería. Y el último es el helicoidal. Este se usa mucho para poder hacer elevar un helicóptero. ¿Listos? Nosotros lo vimos a través de un insecto. El insecto atravesaba la pantalla de manera recta. En el circular daba círculos. En el elíptico daba elipses, ¿cierto? En el parabólico el insecto despegaba, tenía una trayectoria en el aire y volvía y reposaba en el suelo. Y en el helicoidal el insecto daba giros como si se tratara de un resorte. ¿Listos? Estos fueron los que vimos la clase pasada, que son según su trayectoria. ¿Listos? Hoy vamos a ver los movimientos según su velocidad. Y según su velocidad existen dos movimientos: el movimiento uniforme y el movimiento variado. Para el movimiento uniforme, como su nombre lo indica, es cuando la velocidad es constante, es decir, que la velocidad no varía. ¿Listos? Quiero que quede esto muy claro. La velocidad siempre la vamos a expresar en kilómetros sobre hora o metros sobre segundo. ¿Listos? Siempre la vamos a expresar así: kilómetros sobre hora o kilómetros sobre segundo. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir el recorrido que hace un objeto en el espacio en un determinado tiempo. ¿Listos? ¿Cuántos kilómetros recorrió un objeto en una hora? ¿Cuántos kilómetros recorrió determinado objeto en 2 horas? Y así sucesivamente. Lo mismo con metros. ¿Cuántos metros recorrió el móvil en determinados segundos? Entonces tenemos este ejemplo. Básicamente, el movimiento uniforme, como explicábamos anteriormente, es el desplazamiento constante de un objeto, ya que la velocidad es constante. ¿Listos? Entonces tengo aquí en mi ejemplo, ¿cierto? Tengo x sub 0, que es el punto inicial, x sub f, que es el punto final, ¿cierto? La línea roja me está indicando el desplazamiento del objeto, el móvil, que es en este caso el auto, y tengo la velocidad, que es 100 km por hora. ¿Listos? Si el movimiento es uniforme, quiere decir que el objeto al llegar al punto final mantuvo la velocidad. ¿Listos? En toda la trayectoria el objeto tuvo 100 km por hora. ¿Listos? No hubo una variación de velocidad. Esto también se da mucho en los circuitos de Fórmula 1. Cuando en las rectas de las pistas se presentan velocidades crucero. ¿Qué quiere decir velocidades crucero? Velocidades punta. La velocidad máxima que alcanza un carro de estos aproximadamente es de 300 km por hora. ¿Listos? En este tipo de circuitos se presenta el movimiento uniforme en las rectas. En las rectas, cuando el vehículo alcanza su velocidad punta o su velocidad crucero, el vehículo mantiene los 300 km por hora a lo largo de las rectas. ¿Listos? Indicando que esto es un movimiento uniforme. Como les dije anteriormente, el movimiento uniforme es cuando la velocidad se mantiene constante. Entre las características del movimiento uniforme están
Este tipo de movimientos generalmente se da sobre superficies planas. ¿Listos? Como segunda característica, no hay aceleración. En este caso no hay aceleración. Más adelante vamos a ver el concepto de aceleración y la diferencia entre velocidad y aceleración. ¿Listos? Pero quiero que quede claro que en este caso no hay aceleración. ¿Listos? Como ya habíamos dicho, una tercera característica es que la velocidad es constante. Y como cuarta característica tenemos que la trayectoria, el desplazamiento y el espacio recorrido es el mismo. Como podemos ver acá, ¿cierto? La trayectoria, el desplazamiento y el espacio recorrido es el mismo. ¿Por qué? Porque al nosotros variar la velocidad o al variar la trayectoria, la velocidad tiende a variar. ¿Listos? Entonces en este tipo de movimiento uniforme, recordemos que la trayectoria, el desplazamiento y el espacio recorrido es el mismo. ¿Listos? Más adelante, cuando ustedes tengan que clasificar los elementos del movimiento, en el movimiento uniforme van a recordar que desplazamiento, espacio recorrido y trayectoria son los mismos. Ahora vamos a ver el movimiento variado. El movimiento variado, también como su nombre lo indica, es cuando la velocidad del móvil cambia, es decir, que deja de ser constante. Para este caso, también la velocidad la vamos a expresar en kilómetros por hora o metros sobre segundo. ¿Listos? Siempre que vean esta denominación kilómetros por hora o esta metros por segundo, está indicando que es una velocidad. Entonces, para este ejemplo, tenemos el punto inicial, ¿cierto? El punto final, desplazamiento en la línea roja, trayectoria, son estas tres líneas, ¿cierto? Y espacio recorrido también son estas tres trayectorias, estas tres líneas, perdón. Tenemos el móvil, que es una persona trotando, y tenemos una velocidad de 8 metros sobre segundo, ¿cierto? En este momento, cuando él llegó a este punto, como hay una pendiente, es decir, supongamos que esto es una montaña, en este momento como la montaña empezó a descender, él aumentó la velocidad, ¿cierto? Como podemos ver, el movimiento variado tiene esa particularidad, que es cuando el movimiento cambia constantemente, la velocidad cambia constantemente. Al inicio, él arrancó con una velocidad de 8 metros sobre segundo, ¿cierto? En esta pendiente cambió y aceleró su velocidad a 15 metros sobre segundo. Y por último, como la pendiente era mucho más alta, es decir, tenía que subir más, entonces su velocidad varió y disminuyó. ¿Listos? Entonces eso es el movimiento variado. Es un movimiento en donde el móvil no tiene una velocidad constante. ¿Por qué? Porque en este caso cambió 3 veces la velocidad, ¿cierto? Al inicio tuvo una velocidad de 8 metros por segundo, después tuvo una velocidad de 15 metros por segundo y por último tuvo una velocidad de 6 metros por segundo. Para las características de este movimiento, como primera característica tenemos que este tipo de movimiento se puede dar sobre todo tipo de superficies. ¿Listo? Sobre superficies planas, sobre superficies con inclinación, como la tenemos acá, ¿cierto? Donde hay pendientes, una inclinación y pendientes. La aceleración varía dependiendo de la velocidad. ¿Esto qué quiere decir? Les voy adelantando un poco. A mayor aceleración, mayor velocidad. ¿Listos? Entonces, acá nos quiere decir que la aceleración varía, por lo tanto, la velocidad no es constante, ¿cierto? Y la velocidad tiende a variar también. Y como ya les había dicho, la trayectoria, el espacio recorrido y el desplazamiento pueden ser los mismos o no. Todo depende de la situación. ¿Por qué? En este caso, como nosotros ya identificamos, punto inicial, ¿cierto? Punto final, desplazamiento en la línea roja, trayectoria son estas tres líneas que estoy indicando, ¿cierto? Que es el mismo espacio recorrido. Y por último, el móvil, que es la persona trotando. Entonces, para este caso, la trayectoria, el espacio recorrido y el desplazamiento no son los mismos, ¿cierto? Pero si esta persona recorriera sobre esta superficie plana, es decir, en línea recta, y se cansara en este momento, ¿cierto? Es un movimiento variado, ¿verdad? Porque él se cansó y disminuyó su velocidad. Sin embargo,
para este caso hipotético que yo acabo de colocar, desplazamiento, trayectoria y espacio recorrido son los mismos. ¿Listos? Entonces, la trayectoria, el desplazamiento y el espacio recorrido, según la característica número 4, pueden ser los mismos o no. Todo depende de la situación. Hay también otros tipos de movimiento. Está el movimiento de rotación. El movimiento de rotación se da cuando el móvil gira alrededor de su eje. ¿Listos? El eje es el punto central de una circunferencia. En este caso tengo una llanta de una cicla, ¿cierto? Y su punto central lo denominamos eje. ¿Listos? Cuando yo pongo, digamos que yo coloco mi mano acá y empujo la rueda empieza a girar, ¿cierto? Sobre su eje, ¿cierto? Yo levanté la rueda del piso y coloqué una de mis manos sobre el eje y la otra mano la puse a empujar la rueda, ¿cierto? En este caso es un movimiento de rotación porque el móvil, que en este caso es la rueda, gira sobre su eje, que es este punto central. ¿Listos? Como podemos ver, ¿cierto? Yo puse a girar, la rueda gira, pero gira sobre sí misma, ¿cierto? O sobre su eje. ¿Listos? Este es el movimiento de rotación. Es cuando el móvil gira sobre su propio eje. Para el movimiento de traslación, básicamente es cuando el móvil se desplaza de un punto al otro, volviendo al punto inicial. En este caso, tengo el ejemplo de la Tierra, ¿cierto? La Tierra tiene un movimiento de traslación con referencia al Sol, ¿cierto? Ella inicia, supongamos, en este punto y va girando alrededor del Sol hasta llegar al mismo punto donde inició. Generalmente se da de manera de circunferencia, ¿cierto? O hay veces de elipses. Pero básicamente el movimiento de traslación, como su nombre lo indica, traslación, trasladarse, es cuando un objeto se desplaza de un punto al otro moviéndose a través de circunferencias. ¿Listos? Muchas gracias, que estén muy bien.